Gustavo Petro de hacer su intervención, entonces cada uno de ustedes podrá solicitar la palabra a través del chat, nosotros la otorgaremos y cada uno, para que garanticemos la máxima intervención posible, intervendrá 2 minutos. Entonces le damos la palabra al senador Petro. Me parece, con respecto a Alfonso, primero que quiero saber quiénes están presentes, ¿no? Digamos, de qué comités, en qué países, porque si no, no tengo ni idea del desarrollo de la reunión. Entonces, a mí me gustaría saber, porque me dieron un informe del listado de las personas que han asistido y de qué nodos pertenecen fuera del país. Andrés, ¿tiene esa información? Andrés o Daniel, ¿tienen esa información? Sí, Gustavo, qué pena, un momentico, estoy abriendo aquí el archivo, que estoy multitarea en este preciso instante. A ver. Tenemos compañeros de muchas partes del mundo, principalmente Estados Unidos, Francia, tenemos compañeros de Suiza, compañeros de Argentina, compañeros de Canadá. Son los principales colectivos. Ahorita sigo leyendo aquí. Ucrania, estoy viendo acá. Tenemos de España. Londres. Los compañeros de Inglaterra, de Uruguay, ya mencioné. Tenemos de Aruba. Tenemos compañeros que se conectan de Suecia, de Noruega, de Bélgica, de Brasil, de Chile, de Ucrania, de Italia, de Rusia, de Ecuador, sí señor, un compañero de Venezuela, no sé si está conectado. Ese es más o menos el panorama, Gustavo. Italia. Ese es más o menos el panorama de los participantes. ¿Cuántos países hay? ¿Qué países son exactamente? Ecuador, Venezuela. ¿Alguien logró contabilizar, por favor, los que acabé de mencionar? No, de lo que yo veo así por encima, o sea, de continente americano está de Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Eso así más o menos. De Europa está Suiza, España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Ucrania, Rusia, Reino Unido. Ya lo dijimos, de esos países. Compañero Alfonso, ahí tengo el informe en el chat público, son 22 países. Ahí está en el chat público el listado. Aquí ya lo estoy viendo. Ahora también dice aquí abajo, no aparece. Bueno, entonces vamos a ya teniendo más o menos un panorama de los países que participan. Por la cobertura geográfica, vamos a pues hablar algo pertinente, digamos, a pues una serie de problemáticas que son complejas y sobre las cuales pues debemos discutir mucho más colectivamente. Incluso venimos de hacer un trabajo mancomunado a principios de, ya no me acuerdo cuál fue la fecha, que fue la gran marcha hacia la Corte Penal Internacional. Eso, digamos, nos ayudó a una serie de coordinaciones que había en Europa, a establecer una agenda común, digamos, una acción común relativamente sonante. Creo que no se mantuvo el esfuerzo, que básicamente se circunscribía a ganar en capacidad de movilización y hacer eficaces en el sentido de mover lo que más puede afectar pues, a la oligarquía colombiana, al régimen de poder que tenemos.
pues la pandemia se ha atravesado. Primero fue allá en Europa, ahora la tenemos aquí en América y no sabemos muy bien cómo es que esto se vaya a desarrollar, porque ya estamos presenciando el segundo brote en Europa, seguramente habrá un confinamiento de nuevo. Entonces, pues debemos mirar bajo las alternativas de redes cómo reimpulsar una acción que pueda ser eficaz. Mucha gente confió en que en Colombia el aparato judicial iba a poder resolver pues, problemas que nos vienen aquejando y específicamente alrededor de las masacres, la muerte sistemática de líderes sociales, el papel de Uribe en ese tipo de circunstancias, pero creo que hoy nadie se lleva a engaño. Se puede llamar a engaño porque pues, la justicia en Colombia no es capaz de dar ese salto que otras justicias nacionales sí ha podido hacer. En Colombia no va a ser así. Y eso nos abre un segundo escenario, que es mover la justicia internacional. La justicia internacional se puede mover, sea corte penal, como lo hemos intentado, internacional, o sea un juez cualquiera, porque un juez cualquiera tiene la facultad de juzgar crímenes contra la humanidad, lo que pasa en cualquier parte del mundo además, y un juez cualquiera pues obviamente no se encuentra tan fácilmente, pero esa fue la manera como un señor como Pinochet fue puesto preso y terminó su fase política a partir de eso. Esa es la manera como podríamos empezar a presionar con generales aquí, con cierto tipo de líderes políticos mezclados en crímenes contra la humanidad allá. Un trabajo que obviamente es paciente, que es dedicado, que implica encontrar en el aparato judicial de Estados Unidos, de Canadá o de Europa aliados para acometer una tarea de esta magnitud, es decir, empezar a procesar por crímenes contra la humanidad exfuncionarios públicos de Colombia. Ese es un camino que indudablemente está abierto y que puede ser eficaz en el sentido de detener la oleada de violencia que cada vez con mayor brío nos está cobijando, nos está afectando. Un segundo elemento que está, digamos, sobre el tapete, pues es los procesos políticos mismos. Esos procesos en Estados Unidos, en este momento en la cumbre, pues ameritan algún tipo de acción de Colombia humana. En la reunión europea hablábamos de la necesidad de que los nodos de Colombia humana no solamente se quedaran en una especie de relación diplomática con políticos y gobiernos que en general pues lo que hacen es perder el tiempo, porque los gobiernos que giran alrededor del poder mundial pues están interesados en los negocios de sus empresas en Colombia, y aquí muy fácilmente son cooptables con cualquier contrato de hidrocarburos, minería, etcétera, que es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Decíamos que antes, más bien, deberíamos presionar al aparato judicial, como ya lo hemos hablado aquí, y además empezar a construir comunidad colombiana con algún tipo de eficacia. La comunidad colombiana que tenga capacidad de voto, sobre todo en los países donde hay mayor inmigración, que básicamente son Venezuela, Ecuador, España y Estados Unidos, nos permiten configurar una especie de fuerza política al interior de esos países, y eso sí le da una mayor eficacia a la acción política.
simulando por el lado de la derecha a los cubanos en la Florida y a los venezolanos en la Florida, grandes núcleos de electores en determinadas regiones de Europa o de Estados Unidos o de Venezuela o de Ecuador, fundamentalmente en nuestra América Latina, pueden ser fuerzas que, siendo electorales allá, nos permitan construir una red de alianzas que a la postre vamos a necesitar si llegamos a ser gobierno en Colombia. Esa fuerza hay que constituirla. En Estados Unidos, en donde las mayorías de colombianos que votan en Estados Unidos y votan en Colombia son uribistas, y básicamente en el estado de la Florida y en Nueva York, pues ha permitido que el uribismo construya una red de alianzas al interior del poder norteamericano. Y por ello, pues suceden cosas como las de garantizar la impunidad de Uribe en Estados Unidos, como la red de narcos que habían comenzado a constituir en el estado de la Florida, unos presos, otros no, para convertirlos en testigos contra Iván Cepeda, por ejemplo. Eso alcanzó a traslucirse como el intento ya de procesar, incluso en la justicia, a dirigentes progresistas en los Estados Unidos, como está sucediendo con Iván Cepeda o como con otros activistas de Colombia Humana allí. Ellos se han movido con mayor eficacia dentro de las redes de la derecha norteamericana. Y nosotros, pues nos hemos quedado un poco cortos en hacer eso, lo mismo, pero con redes más democráticas, más progresistas. En Estados Unidos constituimos a través de algunas reuniones una especie de alianza verbal con la corriente de Sanders, hablando con algunos de sus parlamentarios, tanto en Washington como en Bogotá. Por ahí integramos lo que se denomina la Internacional Progresista, de la que hacemos parte ya. A través de la Fundación Sanders logramos ser integrantes. No tenemos un mayor conocimiento de cómo vaya a operar esa Internacional Progresista en los días y semanas y meses que están por venir. Pero yo creo que se podría hacer un mayor trabajo si logramos organizar comunidad colombiana en la perspectiva de fortalecer tendencias progresistas al interior de los países donde estamos. Y esa colombianidad progresista podría ayudarnos a construir esa red de alianzas políticas a nivel internacional. Como lo dijimos también en nuestro discurso de Europa, creemos que el gran eje estructurador de ese tipo de alianzas y de esa acción política, pues además de las reivindicaciones propias de la colombianidad en un país extranjero, es la lucha contra el cambio climático. Que la lucha contra el cambio climático va a acrecentar de tal manera, y este COVID que estamos padeciendo, pues ya es un escenario que nos pone en la dimensión que toca, puede acrecentar de tal manera los movimientos sociales y las fuerzas progresistas en el mundo, que es el eje estructurador de unas alianzas que nos pueden servir en nuestra lucha por la democratización del país y de la paz del país. El eje climático, lo pedí yo en Europa, debe ser estudiado pues, por todos los nodos, mirar en cada país cómo está la discusión pública, las fuerzas sociales y políticas alrededor del tema, que cada vez va a ser más intensa, y sobre esa base meternos no como individuos, sino como fuerza, la colombianidad misma, y construir una red de alianzas que sea suficientemente poderosa como una lucha política en Colombia no queda aislada en el terreno internacional. Son temas de los que hablamos en Europa, que yo ahora traigo aquí a colación. Por poner un ejemplo muy concreto, si tuviéramos nodos
de colombianos de Colombia por Biden, por ejemplo, en las elecciones que ya están por hacerse en Estados Unidos, mirando un mapa para constituirlo de los estados diferentes de los Estados Unidos, podríamos empezar a articular una fuerza política al interior de Estados Unidos, incluso en diálogo con otro tipo de esfuerzos similares de latinoamericanos de otros países. Y nos daría la posibilidad, si llega a ganar este señor Biden sin caer en falsas esperanzas, pues de tener una plataforma relativamente bien posicionada al interior de los Estados Unidos. Las elecciones sirven precisamente para organizarnos. Eso no se ha podido hacer. Yo le pedí a Gustavo Bolívar que intentara en el estado de la Florida hacer algo por este camino, pero hasta ahora pues no tenemos mayor información al respecto. Bueno, yo voy a dejar ahí porque esta reunión tiene como objetivo real es escucharlos a ustedes y ver qué experiencias se están construyendo en cada uno de estos países extranjeros, y por tanto le dejo la palabra a Alfonso para que retome la reunión. Micrófono, Alfonso.